hoy, el domingo pasado empezamos una serie que le llamamos Estableciendo el Reino de Dios, y tiene que ver con el asunto de nuestra visión como congregación. La congregación, la visión está resumida en esta línea: establecer el reino de Dios en cada familia. Esa es nuestra intención como congregación. Por eso ustedes van a ver que como congregación hacemos un énfasis intenso en el asunto familiar, en el asunto del matrimonio, de la relación con los hijos, la relación con los familiares y todo ese asunto. Y bueno, una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos tenemos que entender es el asunto de ir estableciendo, o vamos a llamarlo así, ir incrementando el territorio del gobierno de Dios en nuestro corazón. Nadie de los que estamos aquí pudiésemos decir que todo ya nuestra vida está gobernada completamente por el Señor, porque si fuera así, pues ya algunos de nosotros como Enoc, ¿verdad? Ya hubiera venido un remolino por nosotros y nos hubiera llevado a la presencia del Señor. Pero si todavía estamos aquí, si hemos despertado, si nos hemos levantado un día más, es que todavía hay territorio que ganar para el Señor. Todavía nuestra vida ocupa ceder más terreno a las cosas del Señor, a su palabra. Todavía nuestro matrimonio necesita ir incrementando, como dice la palabra de Dios, ensanchando las estacas, los territorios en el que Dios es el Rey, en el que Dios es el que gobierna nuestra vida, ¿no? Y bueno, hablando de la monarquía de Dios en nuestro corazón, hoy decidí que durante los miércoles de esta serie estaré hablando sobre uno de los atributos más mal comprendidos de Dios, pero también uno de los atributos más hermosos por parte de Dios, y esa es la soberanía de Dios. De todos los atributos que Dios pudiese tener, nosotros pudiéramos entender hasta cierto punto cada uno de ellos: el amor, la omnisciencia. Pero cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de un aspecto de Dios que a la mente humana siempre le costará trabajo entender. A la luz de la humanidad, la soberanía de Dios rebasa toda lógica, rebasa toda matemática, rebasa todo intento de entendimiento, porque dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, porque mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Y en otras versiones dice, mis pensamientos están por encima de sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, estamos adentrándonos a un tema sumamente profundo, sumamente complejo, pero también al mismo tiempo, anclado ante los ojos de la fe. Es uno de los temas más hermosos que nosotros pudiéramos tomar en cuenta por parte de Dios. La soberanía de Dios implica su voluntad, implica lo que Él quiere hacer. Y antes de empezar en el tema, me gustaría que oráramos y que Dios nos pudiese introducir en esa dimensión que, por más que nosotros hablemos y por más que nosotros queramos meterle lógica al asunto, va a ser imposible. Necesitamos verlo con los ojos de la fe. Así es que te voy a invitar a que cierres tus ojos y que me acompañes en esta oración. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que nos das de poder adorarte, bendecirte, cantarte, decirte, Señor, que te amamos, poder acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, ante el trono de tu gracia. Es un privilegio, Señor. Y también, Señor, una gran responsabilidad. Porque sabemos que el estar aquí, Señor, no solamente implica adorarte y bendecirte, sino que implica también que algo tú generarás en nuestro corazón. Implica que darás vida en aquellos lugares donde no la hay. Darás sabiduría en aquellos lugares donde todavía hay ignorancia en nuestro corazón, Señor. Pondrás luz en aquellos lugares donde todavía pudiese haber oscuridad. Edificarás aquellos lugares donde todavía se pueda encontrar en ruinas. Y hoy disponemos nuestro corazón para eso. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos ministres con tu Espíritu Santo, y que saliendo de esta reunión tengamos la certeza en nuestro corazón de que tú algo has generado en nosotros. Necesitamos, Señor, tu vida en nosotros. Necesitamos tu amor en nosotros. Necesitamos tu gracia. Háblanos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás, tus dos manos al cielo, y le dices conmigo: háblame, Señor?
Quiero ser sensible a tu voz en esta tarde. Quiero que mi mente esté receptiva. Quiero olvidarme de todo lo que pueda estar robándome la atención de lo que tú quieres hablarme en esta tarde. Háblame, Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Uno de los atributos más difíciles, lo decía ahorita, de Dios, es entender la soberanía. Y bueno, para tratar de definir qué es soberanía, la palabra soberano es aquella persona que posee y ejerce la autoridad suprema e independiente. Esa es una persona soberana, es una persona que tiene suprema autoridad, tiene toda la autoridad. Y un poquito hablábamos el domingo acerca de eso, porque la palabra de Dios, cuando se refiere al Señor, la palabra Señor se refiere al término griego kurios, que significa alguien que tiene todo el dominio. Y bueno, la palabra soberano puede ser un sinónimo de la palabra Señor, porque es alguien que posee y ejerce toda autoridad, o cuando se refiere la palabra a la autoridad suprema, se está refiriendo a la más alta autoridad. No hay nadie sobre él, no hay nadie a quien él le rinda cuentas, a quien le pida autorización. Él es el soberano y todos estamos bajo su gobierno. Algunos de los sinónimos de la palabra soberano y se encuentran en la palabra independiente, autónomo, capacitado, autoridad, señor, rey, monarca, príncipe, zar, Kaiser, César, excelente, majestuoso, magnificente, espléndido, magnífico y muchos otros más, pero que por cuestiones de espacio ya no pude meter. Pero la verdad es que con estos sinónimos nosotros podemos entender que Dios, al momento de nosotros declarar que Él es soberano, es que Él es alguien que tiene toda la autoridad. No hay nadie que se asemeje a lo que Él es y también a cumplir su perfecta voluntad. Hay muchos versículos en la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia que nos hacen énfasis en la soberanía del Señor. Voy a leer algunos de ellos. Uno de ellos se encuentra en Isaías capítulo 46, del versículo 9 en adelante, dice así: recuerden las cosas pasadas. Te vas a dar cuenta que en unos capítulos antes, Dios mismo hace la exhortación de olviden las cosas pasadas, pero en este pasaje les dice recuerden las cosas pasadas. Y cuando tú lees esto, puede sonar un poquito contradictorio porque dices, bueno, primero la Biblia me dice que me olvide las cosas del pasado, pero también me dice que las recuerde. Y ese es un punto de balance en el que nosotros tenemos que aprender a vivir. Cuando la Biblia nos exhorta a recordar las cosas pasadas, no es para ver lo bueno o lo malo que hemos vivido, sino recordar que tenemos un Dios soberano. Recordar que tenemos un Dios poderoso. Cuando la palabra de Dios le está diciendo esto al pueblo de Israel, le está diciendo, hey, acuérdense de las cosas pasadas, acuérdense cómo yo los saqué de Egipto, acuérdense cómo yo obré milagros, cómo las plagas, que abrí el mar y todo. No olviden esas cosas que les hacen recordar que mi voluntad para ustedes es una voluntad perfecta, que es buena. Esas cosas no las debemos olvidar, y eso es lo que Dios está exhortando al pueblo de Israel a través de este versículo. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios, no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Leemos esta última parte juntos donde dice mi propósito se cumplirá a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Una vez más, vamos a leerlo juntos. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. En este versículo se encuentra resumido que Dios tiene un plan ya diseñado para nuestra vida y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Porque pueden suceder cosas en nuestra vida, pueden suceder cosas en el mundo en el que nosotros podemos cuestionar a Dios y decir, bueno, si Dios ya sabía que iba a pasar, ¿por qué lo permitió? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Sobre todo cuando hablamos de asuntos como desastres naturales, como el tsunami, como los terremotos, y nos cuesta trabajo pensar y decir, ¿cómo puede ser posible que un Dios tan bueno, si sabía que iba a pasar algo así, ¿por qué lo permite? En Daniel capítulo 4, en el versículo 34, el rey Nabucodonosor, después de haber pasado una crisis existencial, cuando Dios le permite
bueno, más bien Dios lo humilla después de que ese hombre se quiso enorgullecer así solo. Él tuvo que reconocer esto, dice así: pasado ese tiempo, el tiempo de la crisis en la que la Biblia dice que el rey Nabucodonosor perdió el sentido de su conocimiento y dice la Biblia que vivía en los campos y que, bueno, no hablo mucho de la historia, pero dice así: elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Entendió esto: su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra fe cristiana, vamos a irnos dando cuenta y vamos a ir entendiendo, no a nuestra lógica, sino ante los ojos de la fe, la soberanía del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 11, también en el Nuevo Testamento nos hace esta afirmación: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Di conmigo: todas las cosas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: todas las cosas. Esto es, no hay nada que se salga del dominio del Señor, no hay nada. Las cosas buenas son voluntad del Señor, pero también las cosas malas son voluntad del Señor. Y es ahí donde nosotros hacemos cortocircuito, porque no podemos concebir a un Dios bueno que permita cosas malas. Nuestra lógica y nuestro entendimiento humano nos hace pensar que no, eso no puede ser posible. Dios no puede permitir eso porque Dios es amor. Y entonces nosotros empezamos a vivir una vida más centrada en el humano que en la perfecta voluntad del Señor. Por muchos siglos la batalla del cristianismo ha sido que el cristiano ha querido centrar la fe cristiana en el hombre, pensando que Dios lo único que desea es bendecir al hombre, es prosperar al hombre, es enriquecerlo, es sanarlo, es bendecirlo, es darle vida eterna, cuando no es así. El deseo de Dios es cumplir su voluntad. Y dentro de esa voluntad cabe el asunto de bendecirnos, cabe el asunto de sanarnos y cabe el asunto de prosperarnos, pero no es el fin de la voluntad del Señor. El fin de la voluntad de Dios es que se cumpla su deseo, que se cumpla su propósito y que se cumpla, como dice este pasaje, su designio, su diseño. Hablando de la soberanía de Dios y en ese conflicto que nosotros podemos entrar al pensar en eso, surgen muchas preguntas que yo apunté aquí algunas. Si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Adán iba a desobedecerle, ¿para qué puso el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió deliberadamente? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye a Satanás? ¿Por qué Dios salvó a Daniel en el foso de los leones mientras permitió que Esteban muriera apedreado? ¿Lo has pensado alguna vez? Si Dios realmente tiene todo el control, ¿por qué parece que Satanás tiene libertad para actuar en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué permitió la muerte de tantas personas en el tsunami del 2004? Si Dios todo lo sabe y conoce lo que pensamos y decimos, ¿para qué quiere que oremos? ¿Para qué quiere que le pidamos si Él va a hacer su voluntad de todas maneras? ¿Por qué a veces responde una oración rápidamente y a veces puede durar 25 años como le sucedió con Abraham? ¿Por qué deja oraciones sin respuesta? ¿Por qué algunos cristianos sufren más que otros? ¿Por qué permitió Dios que Juan el Bautista, su seguidor más fiel y que le preparó el camino, le cortaran la cabeza? Bueno, y muchas otras preguntas más, que hacen un cortocircuito con nuestro concepto de Dios. Pero aún todas esas preguntas que nosotros ante nuestros ojos pudiera tener una respuesta ilógica, lo único que nosotros tenemos que abrazar es que Dios es perfecto en sus decisiones. Ese tipo de preguntas que no tienen respuesta nos hacen anclarnos y abrazar un concepto acerca de la soberanía de Dios mucho más allá de nuestro entendimiento. Saber que Dios es perfecto debería bastarnos para pensar
que cualquier circunstancia que se saliera de nuestro control no se sale del control del Señor. Ante la soberanía de Dios es imposible entenderla, es imposible entenderla ante los ojos humanos, pero es muy alentador cuando nosotros lo anclamos ante el asunto de la fe. Si nosotros queremos entender a Dios, nos vamos a frustrar. Si nosotros queremos calcular a Dios, nos vamos a defraudar. Si nosotros intentamos medir al Señor, entender la lógica de sus acciones, vamos a frustrarnos y lo único que va a suceder es que en vez de que nuestra fe vaya creciendo, nuestra fe se vaya aminorando. Y nosotros vayamos anclando nuestra vida a entender a un Dios que es injusto, a entender a un Dios que no es amor, a un Dios que no tiene corazón ante las circunstancias de la vida. ¿Qué significa que Dios es soberano? Yo entiendo tres cosas muy básicas acerca de la soberanía de Dios. Número uno, entender que Él es dueño de todo. Y tú estarás de acuerdo conmigo que si tú eres dueño de lo que tú tienes, tú vas a hacer lo que tú quieras con él, ¿sí o no? Y alguien te podría venir a sugerir cómo utilizarlo o qué usarlo, pero cuando tú eres dueño, a ti no te dicen cómo usar tus cosas, es tuyo. Tú decides qué hacerlo. Y bueno, eso es lo que la Biblia nos dice acerca de Dios para empezar. Él es el dueño de todo, y como dueño de todo puede hacer lo que le plazca. Salmo 24, versículo 1 dice eso: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Qué significa que Dios es soberano? Número dos, que Él es todopoderoso. Esto es, Él puede hacer lo que le plazca. Él puede hacer todo. No hay nada que se limite a su poder. Job 42, y voy a estar hablando un poquito de Job también en esta historia, pero me gusta cómo él entendió, después de haber pasado una calamidad, dice: yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Nosotros, cuando pensamos en Dios, siempre pensamos en un Dios que tiene ases bajo la manga. Como que si Dios creó a Adán y Eva, pero Adán y Eva lo defraudaron, entonces tuvo que tener un plan B. Y como no funcionó el plan B, tuvo que hacer un plan C, que fue enviar a Jesús. Y como el plan C todavía no funcionó muy bien, pues como que Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacer la iglesia y un plan D. Pero te quiero decir algo: Dios no tiene plan A, B, C o D. Él tiene un plan, un diseño, un propósito. Planes, dice la palabra de Dios, de bien y de bienestar para darles un futuro, una esperanza. A Dios nada se le sale de control. Aunque nosotros nos enfrentemos a circunstancias en las que nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿y ahora Dios cómo le va a hacer? Bueno, esa es nuestra lógica, esa es nuestra capacidad, pero Dios no tiene límites. El tercer aspecto de qué significa que Dios es soberano es que Él es un Dios omnisciente, esto es, todo lo sabe. El Salmo 139 nos lo dice de esta manera: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Fíjate lo que está diciendo el rey David. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Y aquí está la clave de la soberanía de Dios. Nunca la vamos a entender, pero sí la podemos creer. Hay muchas cosas que tú y yo no entendemos, pero que son. Una de ellas puede ser el ejemplo de la gravedad. Nosotros no entendemos cómo funciona la gravedad. No hay ciencia que pueda comprobar de qué se trata la gravedad, qué es lo que hay en la Tierra, qué hay en el centro de la Tierra, que pueda comprobar por qué los cuerpos se mantienen a ras de suelo. No, nadie lo entiende, no hay ciencia que lo haya podido comprobar, pero tú estás de acuerdo conmigo que existe. Así es Dios, y esa es nuestra relación con Dios. Mucha gente ha creado esfuerzos humanos por entender a Dios.
Y cuando se esfuerzan por entender a Dios, entonces comienzan las herejías, comienzan las aplicaciones bíblicas humanizadas, llevadas a la lógica humana, y eso es algo que no debe suceder en nuestra relación con Dios. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, el justo por su fe vivirá. Esto es todo lo que nosotros nos relacionamos con Dios y entender su soberanía y todos sus atributos. No solamente estoy hablando de la soberanía, sino de cualquier atributo de Dios debe estar anclado y ligado a un corazón lleno de fe. Porque no va a haber atributo que nosotros podamos comprender del Señor, menos el de la soberanía. Pero en este versículo que yo quiero utilizar para poder desglosar el tema que quiero compartir con ustedes, es uno de los versículos más queridos del cristiano. Es uno de los versículos más pronunciados y declarados por el cristiano y se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y aquí está centrado el propósito de Dios en cuanto a su soberanía para con los suyos. Romanos 8, 28 en adelante dice esto: ahora bien, sabemos, el apóstol Pablo hace una declaración enérgica al decir, yo sé, nadie me puede venir a contar, hay una convicción en mi corazón, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está resumido, iglesia, el asunto de la soberanía de Dios. Y cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros podemos encontrar aliento ligado a la fe, pensando en la soberanía del Señor, pensando en que la voluntad de Dios es buena, como decíamos el domingo, es agradable, es perfecta, y aunque las cosas que vengan no son las que nosotros esperamos, nuestra fe nos lleva a abrazar que Dios es bueno, y como dijo el salmista en repetidas ocasiones, para siempre es su misericordia. Cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios, en vez de crearnos un signo de interrogación gigante enfrente, lo que debería suceder es que la soberanía de Dios nos debe dar seguridad. La soberanía de Dios debería generar seguridad en nuestro corazón, nos debe dar seguridad, pensar que aunque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, como ver a un pequeño que recién nace y puede caer en una enfermedad y morir a los pocos días, y nosotros no podemos entenderle y decir, ¿por qué Dios hace esas cosas? Bueno, cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios y en vez de pintarnos un signo de interrogación gigante delante de nosotros, debería de generar seguridad. Saber que, como dice la palabra de Dios, que todas las cosas Dios las dispone para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que cuando tú te encuentres con una pregunta como esas, ante una situación que tú no entiendes, ante una reacción o alguna circunstancia, alguna crisis que tú estés viviendo, y en vez de generar una pregunta desafiante a Dios, tratando de encontrar una respuesta, que en muchas de las ocasiones no vamos a encontrar, lo que debería generarse en nuestro corazón es una fe suficiente que dé seguridad de saber que todo obra para bien a aquellos que amamos al Señor. Ya no tendremos que preocuparnos tanto por qué querrá Dios hacer, porque a veces nosotros hemos traducido esa pregunta en vez de decir, ¿por qué sucede esto? Entonces a veces preguntamos, ¿para qué? Y eso puede ser más frustrante que el por qué. Porque el por qué puede tener alguna respuesta lógica, pero cuando tú dices, bueno, yo no quiero saber el por qué, quiero saber el para qué. ¿Qué Dios va a generar de eso? Puede ser mucho más frustrante. Pero a través de los ojos de la fe, tú puedes decir, Señor, yo no sé por qué está pasando esto. Ni sé para qué está pasando esto. Lo que sí sé es que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Incluyendo las cosas buenas e incluyendo las cosas malas. Por eso, si nosotros queremos dialogar con el Señor en este tema, en cuanto a la soberanía y su voluntad, lo único que va a generar en nosotros es cada vez más una pregunta más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y puede llegar el punto peligroso de que nosotros soltemos nuestra fe porque no encontramos la respuesta.
¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi esposo está así? ¿Por qué estoy pasando por esa situación? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué no me promueven en mi trabajo? ¿Por qué no? Tantas preguntas que pueden venir a tu mente y que pueden traer más desafío al corazón de Dios en vez de una confianza en Él y decir, Señor, yo sé que si yo te amo, porque eso es lo que me dice la palabra de Dios. Yo no me debo de preocupar de por qué va a suceder o para qué va a suceder lo que está sucediendo. Lo único de lo que yo me tengo que preocupar es de amarte. Es de buscar en tu rostro todos los días, agradarte, sumergirme en tu palabra, en oración, en tener una relación contigo. Y yo estoy garantizando que aunque yo no sepa el por qué ni el para qué, yo sé que todo obra para bien porque yo te amo. Este versículo es muy importante para la fe del cristiano porque, aunque es uno de los versículos más alentadores, también es uno de los versículos más retadores. Porque este pasaje dice, todo obra para bien, aquellos que, ¿qué dice? ¿Aquellos que, qué dice? Que aman a Dios. O sea, no obra para bien para cualquiera. No obra bien para todos. No obra bien para el cristiano. No obra bien para el que va todos los domingos. No obra para bien para el que diezma, no. Obra bien para los que aman a Dios. De lo que tú tienes que estar seguro y que va a traer seguridad a tu corazón, una confianza plena, que tú, aunque tú no entiendas la circunstancia, ni el por, ni el para, tú puedes saber que todo obra para bien, mientras tú te preocupas por amar al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levanten su mano. Entonces, esta promesa es para ti. Hoy puedes estar pasando alguna de las cosas, y a lo mejor tú estás pasando por situaciones difíciles, pero algunos de nosotros no están pasando por situaciones difíciles. Más bien no ha venido una respuesta a una oración, a una petición por parte de Dios. Y la pregunta es, bueno, Señor, si yo estoy orando, si estoy echándole todas las ganas, ¿por qué no llega eso que te estoy pidiendo? Bueno, entonces no es el por ni el para. Asegúrate de amar a Dios. Y todo Dios lo dispondrá, Dios lo preparará para el bien de los que le aman al Señor. Esto lo entendió muy bien Job. Job pasó por una de las peores calamidades registradas en la Biblia. Aparte de Jesús, creo que Job fue una de las personas que más sufrió en la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que este hombre, después de haber tenido todo y perderlo todo, y ante la circunstancia de haber perdido todos sus bienes materiales, pero también su familia, sus hijos y el respeto de su esposa y muchas otras cosas más, y el juicio de sus propios amigos, él dijo esto muy, muy interesante. Job 1:22 dijo esto. En todo esto, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa esto? Él tenía una seguridad en su corazón. Hay un propósito para esto. Esto que estoy viviendo, si me quedé sin trabajo, si mi esposa me está aquí, me trae, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Si mis hijos murieron, fíjate lo que está diciendo este hombre, si mis hijos murieron, si yo perdí todo lo que tenía después de haber sido de los hombres más adinerados de su tiempo, perdió todo, absolutamente todo, dice este pasaje, y no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es, algo sabía en su corazón. Él entendía que Dios era soberano. Él entendía que Dios tenía un propósito. Él entendía que si él se aseguraba de amarlo, algo bueno iba a salir de eso. Y podemos verlo en la historia más adelante, cómo Dios lo bendijo y Dios lo prosperó de una manera muy interesante. Pero cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios, en primer lugar, lo que debería de suceder en nuestro corazón, en vez de una incógnita enorme, debería de sugerir en nuestro corazón una seguridad enorme, una confianza plena en que Dios es bueno, y que si nosotros le amamos y cumplimos con lo que Él nos pide, todo Dios lo dispondrá para el bien de nosotros. En segundo lugar, la soberanía de Dios, conforme al pasaje que acabamos de leer, aparte de que nos da seguridad, nos transforma.
Este pasaje que acabamos de leer dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y continúa diciendo el versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser, ¿qué dice? Transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de la soberanía de Dios tiene dos vertientes. Número uno, cumplir su voluntad, bendecirnos y darnos seguridad de que Él es bueno, pero también moldear nuestro corazón. A un corazón que cree en el Señor, a un corazón lleno de fe, a un corazón que está dispuesto a entender y a creer las cosas que no puede ver como si fuesen, como si existiesen. El fin de Dios en la vida de Job no era solamente prosperarlo, no era que, el propósito de Dios no era que al final él tuviera mucho más dinero y mucho más hijas más bonitas que las que tuvo al principio, sino demostrar no solamente a él, sino a toda su creación, que Él es un Dios que siempre tiene el control y que puede hacer lo que le plazca. Si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que la historia de Job inicia en un debate entre Dios y Satanás. Y Dios siempre tomando el control del asunto, le dice: ok, tócalo, ok, quítale lo que tiene, ok, hazle lo que tú quieras, pero no le quites la vida. Dios siempre teniendo el control, tomando en cuenta que de todas maneras, él siendo Dios, podía retribuirle aún mucho más de lo que Job ya tenía. Pero lo más interesante de esta historia de Job, después de que podemos entender que Dios puede hacer lo que le plazca, hubo algo que se generó en el corazón de Job a través de esta historia, a través de esa circunstancia. Lo podemos ver en el capítulo 42 del versículo 5 de Job. Dice así: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Te quiero decir esto, iglesia. Todo lo que tú y yo estemos experimentando o estemos por experimentar en nuestra vida, sea bueno o sea malo, dentro de la soberanía de Dios tiene el propósito de acercarte más al corazón del Padre. Y no es que Dios prepara la enfermedad, porque dice la palabra de Dios que de Él no puede salir el mal, Él no puede enfermar a nadie, pero lo que sí puede utilizar es que a través de esa enfermedad tú te acerques más al corazón del Padre. ¿Me estoy explicando bien? Dios no genera la muerte porque Él es vida, pero puede ser que a través de la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, esa circunstancia Dios la utilice para bien y sirva para que tus ojos sean abiertos y lo que habías oído de parte de Dios, ahora lo puedas ver con tus propios ojos, como dice la palabra del Señor. Aunque Dios sabía o sabe lo que va a pasar, no quiere decir que es su voluntad que pase. Porque Dios no es su voluntad que tú estés enfermo, que estés muriendo, pero lo que sí es la voluntad de Dios es que a través de esa circunstancia tus ojos sean abiertos a una mayor comprensión de tu relación con Dios. Este mismo pasaje lo leímos hace unos momentos. Él dice: yo sé bien que todo lo puedes tú, que no es posible frustrar ninguno de tus pensamientos, y que de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. El fin no era darle más riquezas a Job. El fin de Dios no era que tuvieran hijas más bonitas. No era que tuvieran más asnos o más camellos. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Job era abrirle los ojos a una comprensión de algo vago que él tenía por parte de Dios y que ahora él podía decir: de oídas te había oído. Esto es, yo sabía de ti, conocía de ti, pero ahora te conozco a ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En 1 de Pedro podemos ver una de las promesas más lindas por parte de Dios para su iglesia. Una iglesia que, como vimos hace algunos meses, sería una iglesia que sería abatida, que sería perseguida por el emperador Nerón en aquel tiempo. Una iglesia que iba a pasar muchas calamidades, muertes, vergüenzas, persecución. Sin embargo, Dios a través de Pedro hace esta promesa.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, di conmigo un poco de tiempo. Este un poco de tiempo puede ser muy, muy relativo, porque, pues, ¿qué es un poco de tiempo? Como decíamos ahorita, puede haber oraciones que Dios te contestó en el instante, pero hay oraciones que están ahí, podemos llamarlo en el limbo, ¿verdad? Y que parece que no hay respuesta aún. Una de las cosas que a mí me impresionaba de mi mamá era ver cómo Dios en ciertos aspectos, Dios le respondía de una manera bien rápida y bien exacta, sobre todo cuando íbamos a algún mercado o algún lugar donde teníamos que estacionarnos, y mi mamá siempre padeció de sus piernas, y siempre hacía esta oración. Mi mamá decía: Señor, danos un lugar de estacionamiento enfrentito de la puerta, decía. Y yo cuando la veía orar así, decía: ay, mi mamá, que ni que Dios vaya a decir: ah, sí, vamos a hacerle un espacio. ¿Y qué crees que pasaba? Siempre mi mamá encontraba estacionamiento en la entrada de la puerta. Cuando nosotros vemos esas cosas nos maravillamos y decimos: wow, qué Dios tan bueno. Pero también está la contraparte de ver a mi mamá muchos años enferma y pedirle con todo nuestro corazón a Dios que la sanara, y no la sanó. Ahora está sana, pero dentro de ese análisis tú dices: ¿a poco habrá sido para Dios más importante darle un estacionamiento enfrente de una entrada a un mercado a que lo hubiera sanado? ¿Qué era más fácil para Dios? Y es ahí donde entra la fe, la seguridad de que toda obra para bien a aquellos que aman al Señor. Ese es un ejemplo muy claro de saber que va a haber muchas cosas que nosotros no entenderemos del Señor, pero que al entender su soberanía, entender su voluntad, entender su corazón, nosotros tendremos seguridad y sabremos que esa experiencia generará una cercanía ante el corazón de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial, y generará un carácter de fe que nosotros podemos tener la seguridad de que va cada día más pareciéndose a su Hijo. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, establece cuál es el carácter del Señor, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay 4 palabras muy interesantes que tienen que ver con el momento de la aflicción, o en el momento de no entender por qué Dios estaba permitiendo que la iglesia en aquel tiempo fuera perseguida y fuera masacrada. Dios dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Esto es, otras versiones dice, los perfeccionará. Esto es generar un carácter de madurez en nuestro corazón. Nos fortalecerá, esto es, nos dará la capacidad de poder cruzar por esa circunstancia con victoria. Nos afirmará, esto es, nos hará de un carácter firme, nos generará convicciones en nuestro corazón y establecerá. Que eso significa, en el diccionario bíblico, es echar raíces. Cuando la Biblia habla de establecer, es que está echando raíces tan profundas de tal manera que a medida que va creciendo la raíz por dentro, va creciendo el árbol por fuera, y cuando vengan las circunstancias difíciles será un árbol estable, será un árbol que se mantenga y que a pesar de las circunstancias difíciles estará tan fuerte su raíz que no caerá ese árbol. Ahora, hablando de la soberanía de Dios, debemos de entender que Dios, no podemos separar la soberanía de Dios de sus demás atributos. No podemos, no debemos. No podemos separar la soberanía de Dios sin hablar del amor de Dios, sin hablar de su justicia, sin hablar de su misericordia, sin hablar de su gracia, sin hablar de su omnisciencia y de todo lo que Él representa, y que en esencia se reduce a una sola palabra, y eso se encuentra en 1 de Juan, donde dice que Dios es amor. Nosotros debemos de ligar siempre cualquier atributo de Dios, su poder,
no podemos desligarlo del amor que Dios tiene para con nosotros. De la soberanía de Dios no podemos separarla del amor intenso y, como dice la palabra de Dios, su amor eterno para con nosotros. La soberanía de Dios no podemos separarla de la misericordia de Dios. Y si nosotros entendemos que dentro de ese paquete de soberanía se encuentra el amor, la misericordia, la gracia, su poder, su gracia, todo lo que Él representa, entonces sabremos con seguridad que lo que venga para nosotros, mientras nosotros le amamos, será algo que siempre generará algo bueno en nuestro corazón, generará bien para nosotros y también generará carácter, convicción, como dice este pasaje, nos establecerá, nos hará firmes, estables. Este pasaje nos resume de qué se trata todo este asunto de la vida del cristiano. Se trata de que no todo para el cristiano son cosas buenas, pero todo generará cosas buenas. No todo son cosas buenas, vienen cosas malas. Jesucristo lo prometió, dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a pasar situaciones difíciles. Pero juntamente con eso estaba la promesa, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Esto es, el ser cristiano no quiere decir que no pasas por situaciones difíciles. Lo que significa es que las cosas difíciles generarán vida en nuestro corazón. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Y me gustaría mucho que en este tiempo nosotros pudiéramos adorar a Dios por su soberanía. Muchos de nosotros podemos tener 1000 preguntas en nuestro corazón. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué falleció este familiar? ¿Por qué? Y la pregunta no es por qué ni para qué. Es saber que todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios lo puede disponer para el bien de los que le aman. Te voy a invitar a estar en pie, por favor, en esta tarde. Estamos terminando. Y mientras ya estás de pie, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y yo no sé si tú el día de hoy, durante esta semana, has estado pasando por situaciones difíciles. Probablemente tú estás en una etapa ahorita en tu vida en la que te estás haciendo más preguntas de las que te puedes responder. Y no solamente estoy hablando de cosas malas, sino también de cosas que probablemente tú has puesto delante de Dios y no ha habido respuesta aún. Probablemente puedes estar ante una circunstancia que rebasa tu capacidad de comprensión. Y está la pregunta intensa en tu corazón diciendo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué me quieres enseñar con esto? No te preocupes, Dios te hará entender. Lo único de lo que tú y yo nos tenemos que preocupar en esta tarde y el resto de nuestra vida no es en entender a Dios, porque nunca lo haremos. Nunca lo lograremos. Pero de lo que sí podemos hacer, en base a este pasaje que acabamos de leer, es de preocuparnos por amar a Dios. Porque amando a Dios estamos garantizando que todo Dios lo dispondrá para el bien de aquellos que le aman. Para el bien de aquellos que Dios predestinó para ser transformados. Esto es, que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Que ahora podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, poco a poco podamos ir diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es mi lógica, ya no es mi humanismo, es entender que Dios es soberano y que va a haber muchísimas cosas, más de las que quisiéramos, muchísimas cosas que no tendrán respuesta ante nuestra lógica, muchísimas. Pero lo que sí podemos saber es que no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos por vivir,
Hay una seguridad en nuestro corazón y es de saber que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que su gracia es infinita, que su amor es una fuente inagotable para nosotros. Y aunque pueda haber dolor en nuestro corazón, como lo hubo en el corazón de Job, poder decir como Job nos dijo, Dios tiene un propósito. Y aunque yo no lo entienda, no necesito entenderlo para creerlo. Sabemos, dijo el apóstol Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Esto es, hay una convicción en nuestro corazón, hay seguridad en el Señor. Sabemos. Con tus ojos cerrados, repite después de mí esto: sabemos, Señor. Sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú eres misericordioso. Sabemos que tu amor para nosotros es un amor eterno, Señor. Lo sabemos. Y aunque puede haber 1000 preguntas en nuestro corazón, la respuesta está en que tu voluntad es perfecta para mí. La acepto, Señor. La recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras cuando él no entendía por qué Dios no lo sanaba. Él decía: 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón en la carne. 3 veces se lo pedí. Y lo único que encontré por respuesta fue: que te baste mi gracia. Todo lo que tú necesitas saber es que Dios ha derramado una gracia sobreabundante sobre ti. Levanta tus manos, iglesia, hasta el cielo, y vamos a adorar al Señor con este canto. Vamos a declarar: tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Tu nombre me llena. Tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. Una vez más declara: tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Tu nombre me llena. Tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú. Nada se compara a ti, Jesús. Declárale: tú me abrazas con tu amor. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia me basta. Decláraselo una vez más. Tu gracia me basta. Tu nombre me llena. Tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas, Dios. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Una vez más declárale: no hay nadie, Señor, que se compara a ti. No hay nadie como tú. Nada se
abrazas con tu amor y me llenas de paz. Jesús, yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo a ti, Jesús. Te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo a ti, Jesús. Y yo te amo. Dice la iglesia, te amo, Señor. Yo te amo, mi Señor. Yo te amo. Solo a ti, Jesús. Esa palabra de Dios nos dice que todo Dios lo dispone para el bien de aquellos que le aman al Señor. Ahí dile con tus propias palabras, dile, te amo, Jesús. Te amo, Dios. Tú eres el amor de mi vida, tú eres mi primer amor. Y todo lo que suceda y esté por suceder, Señor, al declararte mi amor y a vivir enamorado de ti, Señor, sé que todo será para bien. No lo entenderé, Señor, pero todo será para mí. No solamente eso, Señor, sino que ahora entiendo que generará convicción en nuestro corazón. Después de haber pasado esta tribulación, después de haber sufrido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionarás, nos fortalecerás, nos establecerás, me afirmarás, Señor, en la fe, de tal manera que no habrá nada que me pueda sacar de la convicción de saber que todo obra para bien mientras yo te ames. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nada, nada se compara a ti. Jesús. Tú me abrazas, dices. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz. Jesús. Ahora con tus manos en alto, vamos a declarar una última vez. Yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Díselo. Solo a ti, Jesús. Vamos a llenar este lugar de adoración, iglesia. Declárale una vez más, yo te amo. Yo te Padre, sería una pérdida de tiempo pedirte, Señor, que nos hagas entender tu soberanía. Porque por más esfuerzos que hagamos, Señor, no lo lograremos. Pero sí, nuestra petición en esta tarde es, Señor, danos más amor por ti. Si hoy podemos decir, Señor, que te amamos, queremos amarte más. Queremos decirte, Señor, que hay una dependencia en nuestro corazón por ti.
Y que más que preguntarte el por qué, el qué o el cómo, Señor, o el para qué, queremos preocuparnos por amar más y más y más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te invitaré a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Y que tu oración por esa persona sea: Señor, siembra más amor. Enamóralo de ti. Enamórala de ti, Señor. Más amor, más amor. Esa sea tu petición por la persona que está a tu lado. Levanta tu voz y empieza a declarar a la persona que está a tu lado, una persona cada vez más enamorada, más apasionada por el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Enamorados de ti, apasionados por ti, Señor. Te amo, Dios, te necesito. Ven y llena con tu amor. Llena nuestro corazón, llena nuestra mente de ti, Jesús. Abrázanos, consuélanos, ayúdanos a amarte más, restauranos, fortalece nuestro corazón, establécenos, afírmanos, Jesús. Dependemos de ti, Señor. Yo te amo, mi Señor, te amo, yo te amo, mi amado Jesús, solo a ti, Jesús. Padre, te damos gracias por esta noche. Muchas gracias, Señor, porque lo único que necesitamos saber, Señor, lo único que de hoy nos basta es tu gracia, es tu amor, es que tu soberanía está estrictamente ligada a tu amor para nosotros. Y hoy aceptamos tu voluntad para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Te amamos. Te amamos. Amén. ¿Por qué no, antes de que te vayas, buscas a una persona, y yo sé que siempre lo hacemos, pero especialmente en esta noche abraza, que no sea alguien que venga contigo, y dile esto: Dios es bueno. Dios te bendiga.